Les invitaba al inicio de esta misa a disponer el corazón para acoger este Evangelio. Es esta expresión máxima del amor, de la misericordia y de actos de justicia profundo, de este samaritano que auxilia a este hombre que está herido en el camino. Por lo tanto, aquí ya hay un primer llamado en este amor al prójimo, que es lo que el Señor en definitiva quiere enseñar. Urge la misericordia con el más necesitado. Urge la misericordia con los más vulnerables. Y quisiera que la pregunta que voy a hacer ahora también sea motivo de discernimiento. ¿Con quién me identifico yo en la parábola? ¿Con cuáles de aquellos que pasan alrededor de este hombre herido me identifico yo? Esta pregunta no es mía, es de el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti sobre la doctrina social de la Iglesia y la construcción de la sociedad en el mundo actual. Una pregunta clave para el discernimiento y la toma de decisiones. ¿Con quién me identifico? La invitación como católicos, como cristianos, es justamente a identificarnos con el samaritano, para poder vivir entonces la misericordia, rescatando a ese hombre herido, a ese hombre desvalido. ¿Y quiénes son los más desvalidos en la sociedad actual que nos toca vivir a nosotros en nuestro propio tiempo? ¿Quiénes son los más necesitados? Hay una respuesta que es clara y que es precisa. Aquel niño que está en el vientre de su madre. Todo ser humano en gestación es el ser humano más desvalido en este tiempo y el más necesitado de justicia y de verdad, de respeto a su dignidad y a su integridad. Sin embargo, nos vemos frente a una situación compleja en medio de la discusión constitucional en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque el proyecto de constitución promueve el aborto libre a todo evento. Lamentablemente es así, pero para un cristiano es claro y preciso que este tema de la defensa del derecho a la vida es un tema no negociable. Y quiero tocar 3 artículos del proyecto constitucional para que vean esta incongruencia, esta incoherencia del texto constitucional. En primer lugar, voy a ir del artículo más adelante hacia después hacia los de más atrás. El artículo 131 del proyecto constitucional dice: los animales son sujetos de especial protección. No hay ninguna otra parte en el texto en que se diga que la persona humana, el que está por nacer, es sujeto de especial protección. En el 131, en el número 2, el Estado y sus órganos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales. Nada se dice en el texto constitucional sobre la empatía con el ser humano, especialmente ese que está por nacer. El artículo 103, la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia. Entonces acá viene nuevamente la pregunta: ¿y el ser humano tiene derecho a que se respete y se proteja su existencia? Esta es una pregunta que no podemos eludir. Más aún, en el artículo 131 que les citaba antes, dice que la Constitución, el Estado protegerá y reconocerá la sintiencia de los animales. Es decir, que los animales son seres sintientes. El ser humano es por excelencia el primero de los seres sintientes. De manera que este es un lenguaje confuso del proyecto constitucional e incoherente con respecto a la persona humana. El artículo 61. Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Y esto hay que ser claro y preciso en el lenguaje internacional, especialmente de la ONU y todos los grupos pro aborto. Esta frase significa derecho al aborto libre. Y aquí no puede haber medias tintas. Es así de claro en todos los instrumentos internacionales en que se hace referencia a esta frase.
En el número 2 de este artículo 61 se señala: el Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, es decir, no hay ningún límite, y garantiza el Estado una interrupción voluntaria del embarazo. Esto es literal del texto, no lo estoy inventando, es literal. Una interrupción voluntaria del embarazo. No hay límites, no hay tiempo, es aborto libre a todo evento. Frente a esta realidad constitucional, frente a esta incoherencia e inconsistencia de la norma, en que la persona humana queda en segundo lugar y los animales quedan en primer lugar, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que saber dónde está el fundamento del respeto de la persona humana y su dignidad. Respetamos el orden de la creación, respetamos la naturaleza, cuidamos los animales, pero no puede ser esta aberración jurídica en la cual los animales son sujetos de especial protección y el ser humano, la persona humana, no es sujeto de especial protección. Haga usted su discernimiento, tome su decisión, pero como católico y ciudadano y como sacerdote tengo el deber de iluminar la conciencia. Y aquí hay una violación flagrante del derecho a la vida y a la integridad de la persona humana. El Señor nos invitaba en la parábola del buen samaritano a acoger al que está herido, al que está desvalido, al que está muriendo. Ese más desvalido, más necesitado, es el hijo en el vientre de su madre. Que el Señor nos conceda la gracia de ser valientes y decididos en defender la vida desde la gestación hasta su muerte natural. Acudir en auxilio de los más desvalidos y necesitados, de ese niño que está en el vientre de su madre. Ahí se juega la justicia y ahí se juega la misericordia. Que el Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.